Bienvenida, bienvenido a este directo en el que vamos a pasar un ratito agradable, como siempre hablando de salud, hablando de propuestas que te ayuden a sentirte bien, a estar bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que todos vivimos, que es la postura que tenemos, qué relación existe entre nuestra postura, entre nuestra vida, cómo tomar conciencia de esa postura nos puede afectar. Seguro que si estás aquí, estás buscando cómo estar mejor, conoces nutrición, conoces descanso, conoces actividad física y la postura la conoces. Si la conoces, magnífico. De todas formas, te digo una cosa, seguro que vas a encontrar hoy nuevos puntos de vista. Porque en este directo que estamos emitiendo a la vez por 3 canales, por Fisio Online, Body Mind y Vivosano, tenemos la suerte de tener a Íñigo Junquera. Bienvenido, Íñigo. Hola, hola Alfredo. Bueno, Buenas pues tardes. Íñigo, seguro que muchos le conocéis. De hecho, Fisio Online pues es el canal de salud. Yo creo que en lengua castellana tienen más seguidores a nivel internacional. Íñigo, de formación es fisioterapeuta, pero me gusta mucho cómo se define a él y yo creo que es una cosa es lo que hemos hecho y otra cosa es lo que somos, ¿no? Y él es un buscador incansable. Pienso que has Sin unido duda. tu experiencia profesional, tu experiencia personal, tu afán por la comunicación y por la divulgación. Y como comentabas antes, la postura es una de tus grandes pasiones. Así que vamos a tener la enorme suerte de estar estos minutitos contigo, aprendiendo de todo el tiempo que has dedicado a conocer, a vivir en primera persona y ayudar a otros. Os voy a comentar antes de darle paso a Íñigo y que empiece ya a profundizar en el tema de hoy, os voy a comentar cómo va a ser la mecánica. Vamos a tener primero una breve charla con Íñigo, él va a exponer los temas principales, pero mientras tanto podéis ir haciendo en el chat las preguntas que consideréis. Al final de la entrevista, ¿de acuerdo? Daremos paso a todas las preguntas que nos dé tiempo. Sugeriros también, como os decía, el proyecto Body Mind, que es un proyecto personal de Íñigo, más orientado al conocimiento, más global, más como también nosotros decimos en Vivo Sano, ¿no? Ese concepto de salud 360, que no es solamente una cosa, ¿no? Es todo y las sinergias que se establecen entre ellos. O sea, que lo conozcáis en bodymind.com. Y no quiero empezar tampoco, Íñigo, sin preguntarte por este libro que está recién sacado del horno, que es Sí, Comprendiendo sí, tu dolor y que tiene sí, mucha pero relación además, con la además postura. recién sacado quiere decir que ha llegado hace 40 minutos, o sea, hace escasos 40 minutos, comprendiendo tu dolor. Realmente es una segunda edición, ¿eh? La primera se llamaba Atlas de Fisioterapia Integrativa, pero bueno, como que mucha gente se confundía y pensaba que era un libro orientado a profesionales, hemos hecho una segunda edición y hemos cambiado la portada, ¿sí? Y hemos hecho algo que quede claro, que es un libro orientado a pacientes, ¿sí? Pues para aquellos que os interese, que os aseguro que merece la pena que echéis un vistazo, en la descripción del vídeo tenéis un enlace comprendiendo tu dolor y ahí podéis ver más. Y bueno, vamos a arrancar ya. Sabéis que siempre tenemos 3 obsesiones en los vídeos que hacemos. La primera es proporcionar información, sobre todo que os ayude a vivir mejor, que nos ayude a todos, porque todos estamos aprendiendo. La segunda es ir avanzando en conocimientos, que podamos ir relacionándolo, que podamos ir asumiendo la responsabilidad por nuestra vida, con todo lo que sabemos y que podamos mejorarla. Y la tercera, desde luego, es pasar un rato agradable. Yo creo que vamos a hacer las 3 cosas y la vamos a hacer de la mano de Íñigo. Entonces, Íñigo, ¿por qué no nos empiezas contando, por favor, esto de la postura? ¿Qué es realmente la postura? Bueno, me parece un buen inicio, ¿sí? Me parece un buen inicio, porque si vamos a tratar el tema de la postura, aunque lo vayamos a relacionar luego con otros elementos y vamos a verla desde una forma lo más tridimensional y más completa posible, porque como decías, mi obsesión ha sido siempre buscar y unir cosas, ¿sí? Porque creo que vivimos en un mundo donde todo está separado y ya vamos a ver hoy que realmente, más allá de los libros o de la cabeza de muchos o de los estudios científicos, realmente las cosas están unidas. Y lo primero sería eso, hacernos una idea de qué es eso de la postura corporal. Y podríamos empezar viendo cuál es la concepción clásica. ¿Sí? Mucha gente, los más avanzados ya no, pero mucha gente piensa que tener una buena postura o una mala postura es esa cosa, ese hábito, es como si fuera un hábito, ¿no? Un vicio, y es algo que además se corrige con, no, ponte recto, ¿verdad? Con latigazos, es una actitud postural, es como me siento y es como me paro de pie, ¿sí? Bueno, podríamos decir que sí,
pero ni muchísimo menos es un acercamiento suficiente. Si nos vamos ya, sí, a una concepción un poco más avanzada que lo meramente, sí, ya nos vamos a esto, ¿no? Ya una cosa donde además hay posturas buenas y posturas malas, que esto podríamos discutir mucho si realmente la que aquí parece que es una buena postura lo es o no, pero sigue siendo algo muy ligado a algo cercano al hábito, ¿no? Y de hecho aquí hay mucha culpabilidad. El que tiene una mala postura, mala, ¿no? Volvemos al latigazo. Si tengo mala postura, me tengo que corregir, ¿verdad? Es una concepción equivocada, insuficiente, pobre, que solo da lugar a errores, solo da lugar a que quieras corregir la postura de tu hijo, ¿verdad? Podríamos ir ya a una visión bioenergética, no me voy a meter mucho aquí todavía, más adelante lo iré desarrollando, pero ya vemos, ¿no? Si vemos esta imagen, sí, ya podemos ver que en estas personas que tienen diferentes posturas, sí, podríamos imaginarnos, ¿no? Que ya son personas distintas. Son personas que nos transmiten ¿qué? Un estado, ¿sí? Podríamos hasta imaginarnos cómo es cada una de esas personas, cómo es el comportamiento, cómo de miedosos, cómo de agresivos, cómo de contentos, cómo de tristes. Sí, aquí ya podemos imaginarnos un poco, ¿verdad? Es una visión, como digo, bioenergética. No me meteré mucho, pero ahí lo dejo para el que quiera informarse. Y aquí tendríamos algo ya un poco más avanzado, eso convertido en músculos, ya estamos complejizando la cosa. Dicho esto, la postura no es entonces solo si me pongo bien o me pongo mal, si ya nos vamos acercando a esa idea de que la postura tiene mucho que ver con la persona, tiene mucho que ver con el estado de la persona, con el carácter de la persona, ¿sí? Y si lo miramos así, todo absolutamente cambia. Totalmente, totalmente. Es lo que tú dices. Al final el cuerpo nos acompaña toda la vida. Es un poco el mapa, ¿no? En el que se va escribiendo nuestra historia y parece difícil, como tú dices, desligar, igual que no tiene sentido desligar la salud emocional de la salud mental o de la salud física, no parece que tenga sentido desligar la postura de un concepto más global que abarque todo. Uh-huh. Es la idea de globalidad, ¿no? Es la idea de globalidad. Esa idea que además el ser humano, la medicina, muchas corrientes, muchas personas han hecho un acercamiento, sí, han hecho un intento sí, de vislumbrar esa idea de globalidad. Es que las cosas están relacionadas, ¿verdad? El cuerpo, lo emocional y lo mental están relacionados, ¿no? Esa idea de relación que obviamente, es la puerta de entrada a una visión todavía más avanzada. Yo también accedí por esa idea. Y sin embargo, hoy pienso que esta idea de globalidad, donde las cosas se tocan, Alfredo, no es suficiente, porque las cosas no se tocan. Las cosas no se influyen. No es que lo postural esté relacionado con lo emocional. No es que lo mental esté relacionado con lo emocional. No es que lo corporal esté relacionado con lo mental. Realmente, y no es muy difícil de comprender, ¿sí? Lo que hay que hacer es romper el viejo paradigma, sí que está muy, muy, muy inserto y muy bien clavado, pero no es muy complicado de entender que realmente lo mental, lo emocional y lo físico y el cuerpo, ¿sí? Son la misma cosa, ¿sí? Yo soy Íñigo y solo hay un Íñigo, aquí hay un Íñigo, no hay un Íñigo mental, no hay un Íñigo emocional y no hay un Íñigo físico. ¿Sí? No son tres cosas que se relacionan, no son tres cosas que se tocan, ¿sí? Son la misma cosa, Íñigo, ¿sí? Que como mucho tienen tres densidades, tienen diferentes estratos, ¿sí? Es como si dijéramos una cazuela
donde hay unos cubitos de hielo, ¿sí? Los cubitos de hielo, lo más físico sería lo corporal, ¿sí? Cuando esos cubitos se derriten, ¿sí? Serían lo emocional, el líquido, y cuando ese agua se evapora en la cazuela, eso sería lo mental, pero sigue siendo agua, no es más que agua, son tres estados, tres densidades de la misma cosa, y si cambian, cambian absolutamente a la vez, no va una por un lado y otra por el otro. Otra cosa es que cuando cambian yo solo atienda a una o solo atienda a otra, ¿sí? Pero esta idea de globalidad, si unimos lo que ya hemos visto sobre la postura, ¿sí? Con esta idea de globalidad ya nos tiene que quedar claro que lo postural es una expresión completa y absoluta de la persona. Es una parte más de esa expresión del ser, ¿sí? Y no va a tener ninguna diferencia ni ninguna, ¿sí? No va a estar relacionada con lo emocional, es absolutamente la expresión emocional y cambiarán, como veremos después, juntas y a la vez. Lo que comentábamos, que somos uno expresándonos como una piedra preciosa, ¿no? Que tiene muchas facetas, pero realmente es solo una. Y es lo que tú dices, todo, realmente no es que sean cosas distintas, es la misma expresión a distintos niveles. Si Eso profundizamos, es. nos metemos directamente en la postura. Sabemos que está relacionado con lo que somos y obviamente no es que esté relacionado, es que es lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos entrar por la puerta de la postura? Si queremos utilizar la postura para comprender un poco más sobre nosotros, ¿cuál sería esa entrada? ¿Cómo sería? Precisamente es que eso es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿sí? Yo vengo del mundo del cuerpo, yo soy fisioterapeuta, ¿sí? A mí las personas siempre han acudido por dificultades físicas, ¿sí? Mm. Y es una vía maravillosa, el cuerpo es una vía de acceso maravillosa a aspectos emocionales y aspectos psíquicos, ¿sí? Porque las resistencias en ese sentido van a ser mucho, mucho menores, ¿sí? Desde el trabajo corporal, que podríamos decir que es el ABC, es lo más básico, ¿sí? Y desde la experiencia de lo corporal, podemos acceder a lo emocional. Además, de una forma mucho más sencilla, de una forma muy completa, muy experiencial. Sé que ahora esto que estoy contando puede sonar un poco difuso, un poco vago, y quiero dejarlo así, porque luego voy a explicarlo. Luego vamos a poder incluso hacer una experiencia, Alfredo, de cómo el cuerpo es una vía maravillosa de autoexploración. Y cuando digo de autoexploración, digo exploración de mi ser, del yo mismo, ¿sí? Incluso una vía para sentirme más conectado con la trascendencia, ¿sí? De hecho, el yoga, el tai chi y otras muchas disciplinas trabajan desde el cuerpo precisamente para eso, ¿sí? Y lo hacen directamente con esa vocación, buscar un eje, buscar un contacto con el propio cuerpo para desde ahí estar más conectados con el yo mismo. A mí me gusta decir que estoy yo y yo mismo. Y yo mismo es el cuerpo, ese yo mismo es el cuerpo, ¿sí? Entonces, insisto, es perfecto. O sea, un trabajo psicológico que deja al cuerpo fuera, desde mi punto de vista, es un trabajo psicológico que está cojo y manco, ¿sí? Dejar al cuerpo fuera del proceso psicológico, del proceso de autoconocimiento y de exploración, ¿sí? Del abordaje de las dificultades emocionales de pareja, familiares, etcétera, dejar fuera de todo eso al cuerpo, sentarse en la silla del psicólogo y bla, 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 desde mi punto de vista es absolutamente insuficiente, ¿sí? Absolutamente insuficiente. Me estaba acordando del aprendizaje y la retención después de realizar un proceso de aprendizaje y se ha visto cómo cuantas más partes vayamos implicando de nosotros, esa retención es mayor. Escuchar pasivamente, como tú decías antes, es lo mínimo, escuchar activamente es un poquito mejor, tomar notas es mejor, pero hacer un roleplay, vivirlo, en el fondo,
utilizar todo el cuerpo para esa experiencia, es lo que permite que esa información se fije. Cuando tú hablas, por ejemplo, ahora de hacer ese trabajo a muchos niveles, y cuando tú hablas también de conectar con quien realmente somos, has mencionado pues tradiciones como el yoga, que al final es un vehículo, el tai chi, el hecho de tomar conciencia de nosotros o el hecho de encontrarnos ese yo más amplio que somos, eso tiene un efecto sobre la postura, sobre la salud y al final sobre nuestra felicidad, sobre la calidad de nuestra vida. Vamos a ver, el hecho de tomar conciencia de la postura, el hecho de tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿sí? De tomar una conciencia completa, no simplemente esa conciencia de tengo mala postura. El hecho de tomar una conciencia completa nos permite que cuando abordemos cualquier dificultad, cuando tengamos que tomar una decisión para decidir si la quiero o no la quiero, ¿sí? En vez de deshojar la margarita con lo mental, ¿sí? Antes de tomar esa decisión, antes de preguntarse si la quiero o no la quiero, haz un trabajo corporal. Contacta con tu cuerpo, porque tu cuerpo, el yo mismo, es el que tiene la respuesta. ¿Sí? Si damos presencia al cuerpo, si damos conciencia al cuerpo, si partimos del cuerpo, partiendo de que yo soy el cuerpo. Cuando decimos eso de sigue a tu corazón, no es el corazón, eso es una frase hecha, ¿sí? que metaforiza o simboliza que es el cuerpo el que nos dice hacia dónde. Siempre es lo corporal, lo más auténtico, lo más primitivo, lo más animal. Esa parte es la que sabe qué quiero realmente. Esa parte es la que sabe a quién no quiero. Esa parte es la que sabe de quién me tengo que alejar o a quién me tengo que acercar, ¿sí? Luego esta otra parte, ¿sí? Puede establecer estrategias para ir hacia donde el cuerpo le ha dicho. ¿Sí? Si uno funciona, si uno va por la vida sin contacto con su cuerpo, ¿sí? Va tomando decisiones sencillamente por lo que me dijo mamá, lo que me dijo papá, lo que me contaron en la escuela, lo que toca, lo que se lleva, lo que está de moda, ¿sí? Eres una hoja al viento. Eres una hoja al viento que no tiene un apoyo, un sostén en el yo mismo, ¿sí? En tu verdadero motor, ¿sí? Así que a partir de ahí, imagínate las consecuencias para cualquier aspecto de nuestra salud emocional, psicológica y, en última instancia, física, que puede tener estar en contacto con el propio cuerpo. ¿Sí? Tomar conciencia más rica, cada vez más plena del cuerpo. Te estoy escuchando y me viene a la cabeza, bueno, muchas ideas, ¿no? Desde el estar presente en el aquí y ahora, el mindfulness, hasta los test de kinesiología, donde tienes una respuesta global frente a un estímulo concreto. Pero para la gente que nos esté viendo ahora y que dice, vamos a ver, yo tengo una postura, probablemente yo tengo un dolor, porque lamentablemente el dolor es el maestro que muchas veces nos obliga a pasar por el aro. Seguro que en el libro de Comprendiendo tu dolor que nos comentabas antes habláis de eso. Y para la gente que nos está viendo y dice, oye, yo tengo una postura X, yo soy consciente que a veces tengo una postura, a veces otra, tengo cierta tendencia a una postura, tengo algún dolor, entiendo lo que decís de que todo es lo mismo, pero para esta gente, ¿cómo podemos darles ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a pelar la naranja? ¿Cómo vamos a profundizar en esto? Mira, yo te diría que primero, comprendiendo con mayor profundidad cómo son esos hilos que unen y que engarzan, cómo se expresa, de qué manera se expresa lo emocional en lo físico, ¿sí? Y para eso me vas a permitir que parta de esta idea, ¿sí? Esta palabra, a mí me encantan, Alfredo, las palabras, me encantan, me han enseñado muchísimo, nuevamente la comprensión profunda de las palabras, me ha enseñado muchísimo, me ha aportado muchísimo en mi camino. Y esta es una de las que más me ha dado, comprender que la palabra emoción proviene del verbo latino emovere,
que significa mover, ¿sí? Y de ahí sale la locomoción, ¿sí? Emotion, que dicen los anglosajones, ¿sí? Entender que las emociones son verdaderamente movimientos me impulsó a buscar, a comprender cómo cada emoción genera un movimiento. Y de ahí desarrollé una teoría que no sé si alguien más ha desarrollado, pero yo no la he visto en ningún sitio, que tiene que ver con las 4 emociones. Vamos a empezar, voy a repasar las 4 emociones para que todo el mundo comprenda, Alfredo, cómo cada emoción tiene un impacto en el cuerpo, ¿sí? Porque si las emociones hemos dicho que son movimientos, si emotion es mover, es movimiento, ¿sí? Se tienen que mover en alguna dirección, ¿no? Las cosas que se mueven van hacia algún sitio, tienen dirección, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con el primer movimiento, ¿sí? La alegría. ¿Hacia dónde piensas, Alfredo, que se mueve la alegría? Ya lo he desvelado, ¿no? Sí. Hacia arriba, Para ¿verdad? afuera y para arriba. Sí. Sí, sí. Voy a poner un plano, sí, sí. Arriba, todas las facciones, todo cuando estamos contentos, ¿verdad? Y cuando nos toca un premio de la lotería, damos saltos de alegría, todo va hacia arriba, arriba los corazones, decimos, ¿verdad? La alegría es un movimiento ascendente, hacia arriba, ¿sí? Se ríe la gente cuando digo que es como si te meten un inflador por el culo y se siente realmente que estoy, se dice henchido de alegría, es casi como hinchado de alegría, ¿verdad? Y uno va, ¿verdad? Uno va arribita, estoy arriba, ¿verdad? Estoy arriba, ¿sí? Estoy subido, toda la expresión. Y la expresión, la verbalidad, ¿sí? Proviene de la experiencia, ¿sí? Todas las expresiones hablan de cómo la alegría se mueve hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál es la opuesta? La tristeza. Aquí tenemos aún más palabras, ¿sí? El bajonazo, estoy que me arrastro, estoy hundido, hay que levantar el ánimo, ¿verdad? Abajo está la tristeza, ¿sí? Es como si después de meternos ese aire, ¿sí? Nos han puesto un tapón y nos lo quitan y perdemos aire, perdemos eso que nos hinchaba. De hecho, hablamos incluso de depresión, ¿sí? Me habían metido presión y pierdo presión, me desinflo y voy hacia abajo. Qué bajonazo, ¿verdad? Qué bajonazo. La tristeza es un movimiento hacia abajo. Y cuando digo movimiento es que todo el cuerpo, tú ves a una persona triste, ¿verdad? Y todos identificamos. Si ves llegar a tu hijo, con esa postura, no le digas ponte recto, dile, ¿qué tienes, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Si ves a alguien así, ¿sí? Sabes que está contento. Sabemos, si es visible, si todos lo sabemos. Esto que estoy contando no es ningún misterio de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo, ¿sí? Movimiento hacia adelante, agresividad, ¿sí? Me gusta decir agresividad. Antes decía rabia, he comprendido en los últimos años que la palabra rabia no es adecuada, la palabra agresividad es mucho más apropiada, ¿sí? Agresividad, nuevamente, verbo latino, agredere, ir hacia, ¿sí? El agresivo en el amor va hacia la persona que quiere, le dice yo quiero, yo te quiero, ¿sí? El agresivo en los negocios no va al banco con la escopeta, va hacia, apuesta. Ser agresivo es ir hacia lo que uno quiere, ¿sí? O alejar lo que uno no quiere. Son las dos funciones de esa emoción, ¿sí? Y tienen su gesto físico. Ir a por lo que quiero es alargo el brazo y voy a por lo que quiero. Eso es agresividad, ¿sí? Voy hacia. Cuando hablamos, cuando emitimos, estamos siendo agresivos, estamos ocupando el espacio, estamos yendo hacia, ¿sí? Y cuando expulsamos algo, cuando decimos no quiero, ¿sí? Estamos siendo agresivos, estamos yendo hacia. El gallito, el echado para adelante, todo eso son movimientos hacia, ¿sí? Y el miedo es el opuesto, el cuarto movimiento que nos queda, hacia atrás, ¿sí? Echarse atrás, el rabo entre las piernas, ¿sí?
es un movimiento hacia atrás. Y el cuerpo, cuando uno está en miedo, habitualmente el cuerpo tiende a esa posición regresiva, ¿sí? Y además diríamos que hay dos emociones que se mueven hacia afuera globalmente y dos que se mueven hacia adentro, ¿sí? Las que se mueven hacia afuera, la alegría y la agresividad. Las que se mueven hacia adentro, la tristeza y el miedo. Cuando digo fuera es que la sangre, la energía va hacia afuera. Cuando digo hacia adentro es que la sangre, la energía va hacia adentro. Cuando eso va hacia afuera, todo se calienta, la superficie se calienta, ¿sí? Cuando todo va hacia adentro, la superficie se enfría, ¿sí? Por eso la alegría es calentita, la tristeza es fríita y necesitamos que nos arropen, la rabia es caliente, no me calientes, decía mi madre, ¿no? Me tienes frita, ¿sí? O estoy más quemado que la moto de un hippie, ¿sí? Y el miedo es frío, helado del susto, ¿sí? Me has dejado de una pieza, ¿sí? Es fuera, es dentro, es calor, es frío. Imagínate ahora, Alfredo, todos los procesos fisiológicos, ¿sí? Si cogiéramos a una persona que está aquí, que está en la alegría, o si cogiéramos a una persona que está triste o que está enfadada, podríamos, si pudiéramos medir todo el funcionamiento fisiológico de su hígado, de sus riñones, de sus pulmones, de su corazón, encontraríamos patrones fisiológicos, ¿sí? No sé por qué no se está investigando esto, no lo comprendo, no lo comprendo, porque las implicaciones son brutales, ¿sí? Y si nos planteamos que nadie vive aquí, sino que todos estamos crónicamente moviéndonos, pero además nos movemos especialmente en una dirección, todos podemos mirar a las personas de alrededor, a todos nuestros conocidos y decir, menganito, eminentemente, con mayor frecuencia, su punto cero, cuando todo está en calma, no está aquí. Él está tendente a el enfado. Siempre tiene un run run. Su ralentí del coche es... Siempre está un poco ahí, siempre está un poco ahí, ¿sí? O siempre está un poco asustado. Ay, Dios mío, siempre con ese... O siempre con un poquito de... Siempre con un poquito de tristeza, con un pesarcillo ahí de fondo. Siempre con una alegría, con una chispita, ¿sí? Que no es mejor que las otras, ¿sí? Vivir siempre, habitualmente, en una de esas estados, quiere decir que mi postura también está siempre tendente a uno de esos movimientos, a una de esas actitudes posturales. Y que mi fisiología, mis órganos, también están siempre, ¿sí? Y todo lo que funciona siempre fuera del centro se desgasta. Alfredo, acabo de describir, ¿sí?, el origen de la patología en general, el caldo de cultivo de la patología en general. Si uno vive crónicamente con un run run, un de enfado, ¿sí?, va a estar siempre en esa tendencia, ¿sí? Me preguntabas, ¿qué puede hacer la persona? Lo primero, el primer paso, ¿sí?, sería reconocer el estado básico. ¿Cuál es su punto básico? De estos cuatro, ¿sí?, si nuestro estado emocional fuera una mosca, ¿sí?, ¿sí?, la mosca haría... Espera, que no he pintado, ¿sí? Haría así. Pero en unas personas haría así, ¿sí? Y en otra persona haría así, ¿sí? A la mañana estoy más no sé qué, a la tarde tal, pero mi tendencia es estar aquí, ¿sí? O mi tendencia es estar aquí, o mi tendencia es estar aquí, ¿sí? Lo primero, y eso se hace desde el cuerpo, la mejor forma de acceder ahí es desde el cuerpo, lo primero es saber cuál es mi tendencia más frecuente, más habitual. Disculpa la chapa, pero es que es el core, esto es el core de mi propuesta. ¿Sí? Me parece magnífico, magnífico porque es lo que tú dices, es un mapa muy grande en el que cabe todo. O sea, hay unos cajones en donde además es que es de sentido común. Todos conocemos un determinado tipo de personalidad que suele tener incluso un determinado tipo de patología. El que es muy agresivo, pues puede tener a lo mejor más problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Incluso Exacto. cuando estabas trazando con la línea, pues, lo que me venía a la cabeza es el centro de gravedad. Igual que el centro de gravedad se va moviendo y tiende a estar en un patrón,
entiendo que esa postura, esa tendencia, refleja justo la emoción que tú estabas diciendo predominante. Seguro. De hecho, con la Wii, no sé si sabes que se puede hacer un test de esto, ¿sí? La Wii coge tu centro de gravedad y mide cómo tu centro de gravedad se está moviendo en, sí, alrededor de ese centro y te dice, tu centro de gravedad está a la izquierda y atrás, ¿sí? O a la derecha y adelante. Nadie tiene el centro de gravedad así, a dos milímetros del centro. Nadie. Para empezar, porque alguien que estuviera quieto, ¿sí? Estaría o muerto o iluminado, ¿sí? Todos los demás, la vida, la existencia es una constante fluctuación, constante, ¿sí? Lo que es sano y lo que es insano es que esa fluctuación sea equilibrada, ¿sí? Y podamos movernos tanto hacia adelante como hacia atrás. Puedo enfadarme y puedo tener miedo. Puedo vivir la alegría y puedo vivir la tristeza. Lo patológico, es decir, el 99,9999999% de la población, es que me muevo bien hacia la rabia, pero me cuesta sentir el miedo. Me muevo bien hacia la alegría, pero me cuesta sentir la tristeza. Sí, todos tenemos puertas más abiertas y eso está en relación con nuestro cuerpo. ¿Sí? Podemos trabajar el cuerpo para abrir esas puertas, para poder visitar estados emocionales que nos cuestan. Es desde el cuerpo que podemos experimentar otros estados emocionales, ¿sí? Es desde el cuerpo que podemos probar a ser eso que no solemos ser y que también somos, pero no solemos ser, ¿sí? Todos somos un asesino. Todos somos un asesino en potencia, todos somos todo en potencia. Usamos unas cosas o usamos otras, ¿sí? Todos tenemos tristeza, nos permitimos tocarla o no nos permitimos tocarla. Todos tenemos enfado, ¿sí? Tenemos esa puerta más abierta o menos, ¿sí? Hay personas que no usan nunca el enfado y cuando lo usan, ¡buah! ¿Sí? Eso es un uso del enfado muy desequilibrado, ¿sí? Lo sano, me puedo enfadar tanto como sea necesario, ¿sí? Puedo decir, oye, perdona, que es que eso es mío. Puedo decir, no, mira, es que no puedo. Puedo decir, oye, la última vez que me haces esto. Puedo decir, estoy harto de que, ¿sí? O puedo coger, si van a matar a mi hijo, sí, un cuchillo y matar al que va a matar a mi hijo, ¿sí? Es decir, lo saludable es poder entrar en todos los lugares, ¿sí? Pero manejando, siendo dueño de esos movimientos, ¿sí? Siendo dueño. Nuevamente, el animal es el cuerpo, el que sabe lo que quiere es el cuerpo, pero tiene que haber un adulto que conduzca, que maneje, ¿sí? Que escuchando lo que el cuerpo quiere, lo lleve hacia afuera de una forma adulta, constructiva, humana, ¿sí? Porque si no seríamos un animal, ¿no? Puramente instintivo, puramente corporal, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que llevarse bien, ¿no? Tienen que llevarse bien lo mental y lo físico y el cuerpo, que es donde, insisto, está el animal, tienen que llevarse bien. Totalmente, totalmente. Y esa pérdida de flexibilidad, ¿no? Esa rigidez, que eso sí que puede estar condicionado por el marco social, que a lo mejor hay cosas que están bien, igual que tú decías antes, siéntate así, no te sientes no sé cómo, ¿no? Pues oye, la rabia es mala, sentirte triste es bueno, puede haber una serie de condicionantes. En tu llevas muchísimos años investigando y dedicándote a esto. ¿Has identificado algunas causas o algunas emociones o algunos aspectos que particularmente afecten más negativamente a todo el ser y por tanto también a la postura? Yo te diría que desde mi punto de vista, y esto ya es un poco más, sí, lo cojo un poco más con pinzas, ¿no? El meollo de estas cuatro, ¿sí? El meollo, el verdadero meollo, está aquí. Está aquí. ¿Sí? Lo primero, antes de nada, fue agresividad, miedo. Ataco
voy a por lo que quiero, que es un movimiento absolutamente vital. Cuando digo de vital, no es que sea de vital importancia, es de vida. Ir hacia la vida, coger aire, es un movimiento agresivo, ¿sí? Es un movimiento hacia afuera, hacia la vida, ¿sí? Ese es el primer movimiento y el siguiente es el miedo, la retirada. Son primos hermanos, sí, son las dos caras de una moneda, ¿sí? Ataco o huyo, ¿sí? Al principio solo era eso, ¿sí? La alegría y la tristeza son dos emociones más modernas, antropológicamente son emociones más modernas, se desarrollaron después, en la fase mamífera, vamos a decir, porque la rabia y el miedo ya están en los reptiles, ¿sí? Y se desarrollaron para premiar, para enriquecer los dos movimientos básicos de agresividad y miedo, ¿sí? Si tengo un movimiento agresivo, si estiro el brazo para coger la manzana y alcanzo y la cojo, me pongo contento y potencio, premio, ¿sí? Estimulo la repetición de aquello que ha funcionado, ¿sí? Y si estiro el brazo y no llego, ¿sí? Experiencia triste, ¿sí? Y entonces tengo que mejorar, ¿sí? Pero el meollo y donde creo que los seres humanos en general tenemos mayor dificultad, en general, ¿sí? Antes que con la alegría y con la tristeza que vienen después, es con los movimientos de rabia y de miedo. Quien más, quien menos, tiene dificultades para moverse ahí, ¿sí? Y cuando digo moverse, insisto, es tener la capacidad de tener todas las fracciones, ¿sí? No nos han educado para permitirnos la agresividad, no nos han educado además para a la vez permitírnosla, pero a la vez canalizarla, ¿sí? A la vez que sea una agresividad constructiva, ¿sí? Porque agresividad no es... No, eso es rabia, ¿sí? Eso es rabia, ¿sí? Entonces, creo que ahí está el verdadero meollo de la cuestión. Los problemas de alegría, tristeza tienen mucho más que ver, o son secundarios o vienen después de esos problemas básicos, ¿sí? De dificultad para ir hacia la vida o dificultad para escapar, ¿sí? Creo que es así. Tiene todo el sentido, desde luego, porque al final la supervivencia depende de la agresividad y el miedo. La alegría o la tristeza, oye, se pueden tolerar. Eso es. Pero, oye, ahí está todo en juego. Y entonces, ahora hemos hecho un recorrido por las 4 emociones, nos has invitado a identificarnos en un cuadrante o en otro, que si somos honestos lo sabremos, y si no, es muy fácil. Preguntamos a alguien que tengamos cerca y seguro que nos identifica con total claridad. Hemos visto que hay 2 polos principales, que son la agresividad y el miedo. ¿Por dónde continuamos? ¿Por dónde continuamos? ¿Por dónde continuamos? Mira, el trabajo que yo propongo, me vas a permitir, voy a poner una pizarra. El trabajo que yo propongo se basa en un ciclo, lo que yo denomino el ciclo de la consciencia, ¿sí? Que voy a describirlo, voy a escribirlo y luego, si te parece, vamos a ir desarrollándolo paso a paso y además, y ya os voy diciendo, los que estáis al otro lado, si queréis podéis hacer este ciclo conmigo, podéis experimentarlo, ¿sí? Porque me suele gustar decir que lo que se escucha, lo que te cuentan, lo que comprendes desde lo mental, puede ser verdad, puede ser mentira, ¿sí? Como se suele decir en filosofía, toda tesis puede tener su antítesis, ¿verdad? Yo te puedo estar contando unas cosas y proporcionando unos argumentos, pero tú puedes perfectamente contraargumentar otros mentalmente que te sean suficientes para frenar y para que mis argumentos no te muevan, no te convenzan, no te cambien, ¿sí? Pero lo que experimentas, eso es verdad, ¿sí? Lo que experimentas, lo que experiencias se convierte en tu verdad. Y eso ya no hay más. Y además no te he convencido yo, ¿eh? Ahí ya no te he convencido yo. Yo te he proporcionado, te he estimulado para que tú hagas una experiencia. Si todo esto que te estoy contando te interesa,
después de esta explicación, prepárate, ¿sí? Y prepara una pelota o prepara, ¿sí? Una cuerda para hacer un estiramiento, ¿sí? No te voy a decir específicamente qué trabajo corporal, pero vas a tener que hacer algún trabajo corporal. Ahora lo vamos a ver. Mira, el ciclo es el siguiente. Es el siguiente. Lo primero es consciencia. Después de la consciencia, trabajo. Trabajo corporal, ¿sí? Después del trabajo, nueva consciencia. Después de esta nueva consciencia, acción, nueva consciencia, vida. Quiero apuntar una cosa ahora, antes de empezar a describir todos los pasos. Si te das cuenta, repito 1, 2, 3 veces consciencia, ¿sí? Repito 3 veces consciencia. Solo pongo trabajo una vez, solo pongo acción una vez, ¿sí? Solo pongo vida una vez, pero pongo consciencia 3 veces, ¿sí? Es el ciclo de la consciencia, porque cada ejercicio de consciencia nos va dando más y más información. Ahora lo vamos a ver. Bien, primer ejercicio de consciencia. ¿Y tú que estás en casa? Puedes hacerlo perfectamente. Si estás sentado, puedes hacerlo sentado. Mejor si te colocas de pie, ¿vale? Yo te animo si quieres hacer una experiencia más rica y más completa, ¿sí? Que este ejercicio lo hagas de pie, ¿vale? Vamos a decir que el ser es de pie, ¿sí? Sentado estamos medio sin ser, ¿sí? Ya tumbados estamos cerca de morir, ¿sí? Porque los muertos tumbados, ¿sí? Para estar vivo, para ser, es de pie, ¿vale? Entonces, el ejercicio yo te propongo hacerlo de pie. Bien, te colocas de pie, los pies más o menos separados a la altura de las caderas. Te animo a que cierres los ojos además para poder hacer una experiencia más completa, ¿sí? Y lo que te pido es que tomes consciencia de tu cuerpo, ¿sí? Que tomes conciencia de cómo apoyan los pies en el suelo, que tomes conciencia de tus piernas, del grado de tensión, de tus gemelos, de tus pantorrillas, si las rodillas están bloqueadas hacia atrás y en tensión o si están dobladas, la sensación de tus muslos por delante y por detrás, si están más o menos tensos, más o menos relajados. Que tomes conciencia de tus caderas, tus ingles, tus nalgas, cómo se sienten, de densas, de tensas, de relajadas. Cómo está la pelvis de adelantada o de atrasada, lo que se llama anteversión o retroversión. Cómo las lumbares acompañan en ese movimiento adelante o atrás a la pelvis, ¿sí? De forma que las lumbares tienen un arco más pronunciado o menos pronunciado. Cómo se sostienen las dorsales sobre las lumbares, cuánta tensión, cuánto esfuerzo tiene que hacer tu columna para sostenerse, con qué grado ¿sí? de tensión se sostiene tu columna. Cómo está tu cuello de adelantado, tu cabeza y tu cuello de adelantados o de atrasados, cómo de tenso o relajados, cómo están los hombros, los trapecios, cómo cuelgan los brazos a lo largo del brazo, o sea, del cuerpo. Qué grado de tensión hay en los brazos, en las manos, cómo de grandes, de pequeños los percibes, cómo de gruesos, de finos. Cómo sientes tu mandíbula, tu lengua, tu paladar, cómo de tenso, cómo de relajado, cómo están tus ojos, ¿sí? Y por último, cómo está tu respiración.
Profundízala un poquito. Olvídate de tripa, de pecho, olvídate. Respira donde te salga, sencillamente un poco más profundo. Y percibe dónde entra, cómo entra, cuánta dificultad para coger y soltar el aire. ¿Sí? Bien, hemos hecho una pequeña experiencia de contacto con el cuerpo. Es ABC, ¿no? El pie, la rodilla, la cadera, las lumbares, muy trozo a trozo. ¿Sí? Ahora te animo a percibir de una forma muy global, como si pudieras sentir todo tu cuerpo a la vez. Y ya puedes empezar a acercarte a la idea de, o a responder a cómo me siento, ¿sí? Hay gente que diría tenso o relajado, ¿sí? Es lo típico, ¿sí? Son dos palabras que significan bastante poco. Es como cuando le pregunté a mi madre, ¿qué coche tiene el tío? Y me dijo, uno azul, ¿sí? Te animo a que respondas a esa pregunta diciendo, me siento más o menos triste, me siento más o menos contento, me siento más o menos enfadado, me siento más o menos asustado, porque te sientes más o menos de una de estas formas. Y te animo a que respondas a esto desde tu sensación. Vuelve a sentir todo tu cuerpo, vuelve a sentir todo tu cuerpo y responde a esta pregunta. ¿Me siento? ¿Sí? Podrías darte más tiempo, no vamos a alargarlo más, pero podrías darte más tiempo para seguir contactando, profundizando en el contacto, en la atención al cuerpo, volver a los pies, volver, sí, para darte una respuesta lo más plena, lo más completa, lo más rica, ¿sí? Con la mayor cantidad de conciencia, ¿sí? Y te animo ahora, con los ojos cerrados, a que coloques virtualmente delante de ti un problema, una persona, cualquier dificultad, cualquier cosa. Cualquier cosa. Colócalo virtualmente delante de ti. Y volviendo a sentir el cuerpo, vuelves a la conciencia del cuerpo y desde ahí, desde ese cuerpo que hemos despertado y que hemos ampliado el contacto con él, desde ese estado emocional que ya hemos respondido, me siento así, desde ahí mira a ese problema, mira a esa persona, mira a esa dificultad, ¿sí? ¿Cómo te enfrentas a ella? ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Qué puedes y qué no puedes? ¿Qué te permites y qué no te permites? ¿Qué harías pero no haces? ¿Qué haces pero no harías? ¿Sí? Responde a esa pregunta. ¿Sí? Hemos hecho un trabajo de conciencia desde el cuerpo que nos ha conducido a una conciencia emocional que nos lleva a una manera de ver la vida y de enfrentarnos a la vida y de movernos hacia la vida. ¿Sí? Primer paso, conciencia. Segundo paso, trabajo. Estaba pensando mientras hablaba que voy a proponer un trabajo en concreto. Voy a proponer un trabajo en concreto, ¿vale? Porque si te dejo elegir, puede que luego las consignas que te plantee no sean suficientes. El trabajo es algo tan sencillo como colocarte de pie, yo me coloco de costado para que me veas, ¿sí? Es muy importante que durante este ejercicio respires hondo, ¿sí? Y imaginándote todas las vértebras, las 7 cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares, vas a doblar la cabeza sobre la primera cervical. La primera cervical sobre la segunda. Segunda sobre tercera. ¿Sí? Y todo esto, cuando sueltas el aire, bajas. Y cuando coges aire, paras. ¿Sí? Y vas bajando. Cojo aire.
y bajo. En 5 o 6 respiraciones tienes que llegar hasta abajo del todo. 7, 8. ¿Sí? Lo último, las lumbares. Acuérdate, pieza a pieza, pieza a pieza, pieza a pieza. Pieza a pieza vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando y vas bajando. Coges aire y paras, sueltas el aire y te dejas caer. Coges aire y paras, sueltas el aire y te dejas caer. Y cada vez más abajo y más abajo. Las rodillas ligeramente dobladas, nunca estiradas del todo, ligeramente dobladas. Puedes empezar a sentir ya tensión en las piernas, ¿sí? Incluso mucha tensión en las piernas. Y ahora hay 2 cosas muy importantes. Primera, que mantengas la respiración fluida, que te quejes, que gruñas, que... ¿sí? Pero que sueltes el aire, que no bloquees, que no te pelees, que te entregues al ejercicio. Y la segunda, que entregues el cuerpo al ejercicio, que cada vez que sueltes el aire, aflojes el freno que te impide caer más y más y más. Y constantemente tienes que recordarte, libera la respiración y constantemente dejo caer el cuerpo. Constantemente libero la respiración, constantemente abandono el cuerpo. Claro, cuando abandonas el cuerpo tira más, ¿sí? Por eso tienes que recordártelo y hacer ese ejercicio y mirar al sufrimiento a la cara, mirar a la tensión a la cara y gruñir y... sí, todo lo que quieras. Puedes respirar, puedes gritar, puedes cagarte en lo más barrido, puedes hacer lo que sea, pero soltar el aire y dejarte caer, soltar el aire y dejarte caer. No bloquear, no bloquear, no bloquear, ¿sí? Y cada persona puede alargar este ejercicio un poco más, un poco menos, ¿sí? Pero ya puedes empezar a levantar haciendo el recorrido opuesto, ¿sí? Primero llevas las lumbares, ¿sí? Cuando coges aire subes, cuando sueltas aire paras, coges aire y subes, ¿sí? Luego las dorsales, ¿sí? Una a una, y poco a poco las cervicales en 5, 6, 7 respiraciones, ciclos respiratorios, tienes que haber subido, haberte colocado otra vez de pie. ¿Sí? Seguro que tu respiración está ahora un poco más alterada, da unos suspiros, suelta un poco las piernas, ¿sí? Muévelas. Y te animo ahora a hacer un segundo ejercicio, ¿sí? Yo me voy a colocar un poco delante porque tengo una plataforma de madera y voy a hacer mucho ruido, ¿sí? Vas a dar unos golpes en el suelo, ¿sí? Fuertes, ¿vale? Unos golpes. Con un puntito, por favor, de afirmación. Suelo decir que como cuando los señores juegan la partida en el pueblo y, sí, digo el pueblo que es donde yo lo he visto, y echan el as de oros, ¡pum!, ¿no? Con ese golpe firme en la mesa, ¿no? Aquí estoy yo, aquí estoy yo, ¿no? Incluso si quieres hacerlo con los brazos también, más rico el ejercicio, ¿no? Dale 15, 20 veces, sí, respirando, cada vez que golpees, sí, golpeando con toda la planta del pie en el suelo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vuelves al sitio, pies paralelos, a la altura de las caderas. Das 2 o 3 suspiros. Ya hemos hecho la segunda fase, ya hemos hecho un trabajo. Teníamos la primera, ahora tenemos la segunda, el trabajo, ¿sí? Hemos hecho este trabajo, podría haber sido absolutamente cualquier trabajo, cualquier estiramiento, cualquier automasaje, cualquier cosa que genere un cambio en el cuerpo, ¿sí? Ahora, ahí de pie, te animo a que hagas un segundo ejercicio de consciencia. Tercer paso, ¿sí? Volviendo a hacer un recorrido por tu cuerpo. Siento los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Vamos a hacerlo un poco más rápido para no alargarlo, ¿sí?
caderas, pelvis, cómo siento ahora las piernas, cómo se apoyan en el suelo, cómo me sostienen, ¿sí? Cómo está ahora la pelvis de adelantada o de atrasada, cómo están las lumbares de adelantadas o atrasadas, cómo de grande pronunciado es el arco, cómo se apoyan las dorsales, cuánto esfuerzo hacen para sostenerte, cómo está la cabeza de adelantada o de atrasada, cómo están los hombros de enrollados o de abiertos, ¿sí? Cómo está la mandíbula, cómo está el paladar, cómo están los ojos, cómo está tu cara, cómo está tu respiración, cómo entra el aire, cómo sale el aire, cuánto espacio hay, dónde entra, con qué facilidad, con qué dificultad entra. Una nueva conciencia corporal que es imposible que sea la misma experiencia corporal de antes. Imposible. Y desde esta nueva conciencia emocional, o sea, corporal, tomo una nueva conciencia de mi estado emocional. ¿Cómo ha cambiado mi estado emocional? Ha hecho un pequeño movimiento, no me siento igual, es imposible que me sienta igual. Me puedo sentir en la misma línea, más o menos, pero igual, imposible. Y desde esta sensación corporal, desde esta nueva conciencia corporal y esta nueva conciencia emocional, vuelvo a colocar delante mío ese problema, esa dificultad, esa persona, esa situación que he puesto antes. Y desde este cuerpo y desde este nuevo estado emocional, me respondo, ¿cómo lo vivo? Y es imposible que lo vivas igual que lo vivías antes. Lo puedes vivir peor, lo puedes vivir mejor, es imposible que lo vivas igual. Es imposible que te sientas con las mismas herramientas, con la misma disposición, con las mismas ganas de enfrentarlo, sí, es imposible. El cuerpo cambia, tu estado emocional cambia, tu manera de ver el mundo, la vida y las situaciones cambian, porque siempre cambian a la vez, porque somos uno. ¿Sí? Ya hemos hecho una primera consciencia, hemos hecho un trabajo que ha generado un cambio y podíamos haber hecho cualquier trabajo. Todos generan cambio, ¿sí? Cuanto más cambio, más chicha podemos sacar, obviamente, ¿sí? Podría haber sido un automasaje de los pies, podría haber sido un automasaje de las manos, de las piernas. Obviamente, además, según qué partes del cuerpo trabajemos, va a haber un cambio distinto en mi estado físico, en mi estado emocional. Las manos no sirven para lo mismo que los pies. Las capacidades que voy a desbloquear si trabajo los brazos no son las mismas que si trabajo los pies, o que si trabajo la mandíbula, o que si trabajo la pelvis. Si quiero explorar la sexualidad, trabajaré la pelvis. Si quiero explorar mi territorio, mis raíces, trabajaré las piernas. Si quiero explorar el dar y el recibir, trabajaré los brazos. Si quiero explorar la agresividad, trabajaré la mandíbula, además de los brazos. Si quiero explorar, ¿sí? Cada parte del cuerpo tiene un sentido, ¿sí? Y nos va a traer una información, ¿sí? Pero bien, hemos hecho consciencia, trabajo, consciencia. Siguiente paso, acción, ¿sí? Y la acción sería fantástico que estuviera relacionada con eso que ahora sí puedo hacer, eso que ahora sí puedo decir, eso que ahora tengo ganas de hacer o decir, ¿sí? Y como además voy a hacer o decir en un laboratorio, sin las consecuencias o sin los temores, sin los miedos, ¿sí? Porque no tiene por qué haber consecuencias, ¿sí? Puede haber sencillamente miedo, dificultad y miedo, ¿sí? Como no hay nadie, como estás solo, ¿verdad? Te puedes permitir, ¿sí? Imaginarte esa situación y decir o hacer con un gesto aquello que quieras. Imagínate que tienes muchas ganas de decirle que no a esa situación o a esa persona. ¿Sí? Te animo a que sientas bien el cuerpo, esa nueva posición, esas nuevas piernas que te arraigan de una forma distinta en el espacio y grites ¡no! ¡No! ¡No!
afirmando con potencia y con derecho ese no, experimentando eso que no te permites habitualmente. Y que ahora, desde este nuevo cuerpo, desde estas nuevas piernas, desde este nuevo estado emocional, ¿sí? Ahora sí puedes permitirte, sí puedes explorar ese movimiento, esa emoción, ¿sí? Obviamente, si trabajas además el pecho, la mandíbula y los brazos, va a ser más sencillo que ese no sea pleno, ¿sí? Hemos trabajado las piernas, pero no hemos trabajado la mandíbula y los brazos. Esas puertas están cerradas, ¿sí? Pero aún así nos sirve, nos vale, ¿sí? Bien, después de la acción, que es el cuarto paso, viene una nueva consciencia. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo me siento cuando hago ese movimiento que nunca había hecho? ¿Sí? Y ahí puede venir la culpa, puede dispararse el miedo, sí, pueden venir todas esas cosas de aquel niño al que le prohibieron. Ahí tienes material para trabajar. Imagínate un psicólogo ahora estás ahí en el momento bueno, cachondo, entre comillas, y ahora tienes una cantidad de información y de contacto pleno contigo mismo, ahora tendrías material del bueno para trabajar con un psicólogo y no bla, 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 un bla, bla, bla desconectado de ti mismo. ¿Sí? Ahora te has confrontado con tu dificultad, ahora es el momento, ¿sí? Tomas conciencia de todo eso que se ha movido, todo eso que se ha despertado, cómo te sientes después de haberte permitido hacer eso que nunca te permites, ¿sí? Que puede ser un no quiero, ¿sí? Un estoy harto, un a la mierda, o un yo quiero, ¿sí? ¿Cómo te sientes después de hacer ese movimiento? Y el sexto y último paso, ya termino, Alfredo, la vida. Tener en cuenta que ese tesoro que has descubierto, ¿sí? Te lo tienes que llevar a la vida, ¿sí? Así que, por poquito que sea, por pequeño que sea eso que has encontrado, ¿sí? Ponlo en práctica, llévalo a la vida, porque si no, de poco servirá. Y este es el ciclo completo, partiendo del cuerpo, partiendo de la experiencia corporal, que es el yo mismo, tenemos una emoción y tenemos una vivencia, una manera de ver la vida, una manera de concebirla, de entenderla desde lo mental, ¿sí? Una estrategia, un movimiento hacia la vida, ¿sí? Y es un ciclo que puedes repetir tantas veces quieras, trabajando diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y cada día, cada vez vas a sacar un material distinto y diferente. Y creo que llevo ya 25 minutos aquí solo. No sé si alguien sigue al otro lado. ¿Os habéis marchado todos? Seguro que siguen, seguro que siguen. Porque Y además tengo cuerda, ¿eh? Me pongo, ¿verdad? Y como me apasiona además esto, pues es un ciclo estupendo. Yo creo que es un ciclo completo. Recordad que esto se queda grabado en YouTube porque la densidad es alta, la podéis volver a ver y lo podéis aplicar tantas veces como queráis. Hemos comenzado hablando de esa limitación en movimientos emocionales, por ejemplo, que teníamos a veces y cómo esa rigidez de movimientos puede perjudicar nuestra salud. Y yo entiendo que lo que nos has dado ahora es un laboratorio interno en el que podemos ir recuperando ese movimiento, esas franjas, esas zonas rojas que teníamos prohibidas, ¿no? Explorándolas y recorriéndolas en un entorno controlado. Hemos cerrado un poco el círculo entre lo que decíamos al principio de estos patrones son los que están detrás de muchos problemas de salud. Pues bueno, tenemos una herramienta para comenzar a abrir y recorrer ese camino de nuevo. tenemos una herramienta que en soledad tiene muchas limitaciones, ¿sí? Muchísimas, ¿sí? Pero una herramienta que en compañía, ¿sí? Este trabajo, este ciclo, debieran de utilizarlo los psicólogos. Es una herramienta maravillosa para un psicólogo, ¿sí? Porque convencerle a Alfredo, que ha ido al psicólogo, ¿sí? De que el mundo es un lugar posible,
solo bla, 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 ¿sí? Le estás diciendo, no, que sí, que tú puedes, que... ¿Sí? ¿Cómo esto va a llegarle? ¿Cómo esto va a calarle? ¿Sí? Ayúdale, ayuda a esa persona a abrir su cuerpo. Ayúdale a experimentar que también es ese otro que tiene otra postura y por lo tanto tiene otro estado. Y desde ese trabajo físico, empieza a trabajar lo psicológico. Porque si no es bla, 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 bla. Un bla desde el agujero sobre el agujero. ¿Sí? Ayúdale a salir del agujero primero, haz un movimiento físico, que es el ABC, es lo más fácil, además ahí no hay muchas menos resistencias. Haz un cambio en el cuerpo y trabaja sobre ello. ¿Sí? Sinceramente, esto es fruto de este mundo separado, donde los psicólogos trabajan la psicología, los fisioterapeutas el cuerpo, los podólogos los pies, sí, cada uno su cajita, sí, el estomatólogo, sí. Es absurdo. Claro, así me han acusado a mí de intruso, soy un intruso profesional, cuando yo no hago psicología, yo no trabajo patología psicológica, ni doy consejo psicológico, sí, yo no le digo a la gente qué tiene que hacer con su pareja o qué tiene que, sí, yo le ofrezco una herramienta de autoexploración. ¿Sí? Que además seguramente no, segurísimo, sería una herramienta que un psicólogo podría utilizar de una forma mucho más rica y mucho más completa. ¿Sí? Y mucho más Como has completa. dicho, Pero, ujú, como has comentado tú antes, la propuesta está ahí, la experiencia está ahí, animamos a la gente que lo haga, que lo viva y que en base a su experiencia, pues que ya decidan, oye, ¿qué sentido tiene esto para mí? He notado cambios, no los he notado, que seguro que los notan así entre nosotros, ¿no? Pero que sea cada uno el que lo viva y el que dé testimonio de porque al final es una puerta, es lo que tú dices, estamos acostumbrados a trabajar todo por separado y de repente darnos cuenta y decir, oye, que es que me ha cambiado la emoción frente a un problema en el momento en que he trabajado el cuerpo. Ya de por sí creo que es una puerta que puede ser pues tremendamente útil. ujú. Pero además, un apunte, Alfredo, Sí, sí, y es sí. que por suerte, yo hace tiempo entrevisté a una mujer bueno, a la que aprecio mucho por su trabajo, que es Nazaret Castellanos, me imagino que la conoces también, ¿verdad? Y esta mujer, pero muchos otros, ya en los últimos años vienen haciendo investigación sobre esto, están trazando pequeñas líneas, porque no son más que líneas, ¿sí? Cuando todo esto no se une por líneas, todo esto, insisto, es lo mismo, ¿vale? Pero no está mal, ¿sí? Para que el mundo se pueda convencer de una puñetera vez, ¿sí? Tener líneas concretas y específicas, ¿sí? Que unan este puntito y este puntito. No el todo con el todo, pero bueno, pero sí un punto con otro. Y, por ejemplo, está demostrado, una socióloga, creo que americana, hizo un estudio de cómo hacer esto, lo que le llaman la postura de poder. Durante un minuto, ¿sí? Poner la postura de poder, ¿sí? Un minutito, reduce los niveles de cortisol, ¿sí? Y aumenta los niveles de testosterona, ¿sí? Es decir, reduce el estrés, reduce el miedo y aumenta la seguridad, la autoestima, la confianza. ¿Sí? Decía esta mujer, cuando vayas a una entrevista de trabajo, ¿sí? En la puerta, antes de subir, ¿sí? Ponte un minutito, rodillas ligeramente dobladas, y ahí, no exagerado, ¿eh? No, sintiendo, permitiendo que esa postura cale en ti, ¿sí? Percibiendo lo que quiere decir esa postura, ¿sí? Después de un minuto vas a entrar a esa entrevista con todo tu ser ligeramente desplazado hacia un lugar más adecuado, más apto para enfrentarte a esa entrevista, ¿sí? Una pequeña muestra de cómo lo postural y lo fisiológico, y quien dice lo fisiológico dice lo emocional y dice, sí, mi capacidad para enfrentarme a la vida son lo mismo, lo mismo. Totalmente. Yo creo que cualquiera que dedique un tiempo a reflexionar sobre ello, vamos a encontrar un montón
de circunstancias en las cuales vemos eso, ¿no? Lo vemos todo. Estaba pensando, venía a la cabeza el baile que hacen los All Blacks antes de los partidos de rugby, pero bueno, es que hay muchísimo. A lo largo, mientras estábamos hablando, yo en su tiempo hice medicina tradicional china y ellos tienen los 5 movimientos en los cuales no se separa todos los aspectos, van todos ligados. O sea, que no es algo que digamos que sea nuevo, puede ser algo que se haya olvidado. Pero esa capacidad de que una sola cosa se muestre a muchos niveles, muchas veces se ha hablado de ello. ¿Te parece, Íñigo, que pasemos alguna de las preguntas que tenemos? Sin duda, sí, sí. Encantado. Perfecto. Porque yo invito a todos, bueno, no hace falta que les invite, ya lo veréis vosotros, a volver a repasar esto. Todo este fragmento que nos ha dedicado Íñigo del circuito, eso para mí es una joyita que desde luego se puede aplicar como herramienta de autoconocimiento y luego ya que cada uno que siga el camino por donde quiera. En bodymind.com recordad que tenéis mucha más información por si queréis profundizar, incluyendo el reto, que es un enfoque muy global y que os animo. Bueno, y en vivosano.org también vamos a hablar de lo nuestro. Os animo a que os paséis por allí. Pero vayáis por donde vayáis, buscar nuevas ideas que os ayuden a vivir mejor. Bueno, Angélica González nos dice, además un tema concreto, fíjate que me parece muy bien para aterrizar también, ¿no? Nos escribe de México y nos dice, tengo una rectificación cervical. Entonces, yo hago ejercicios de estiramiento, trato de estar consciente de mi postura. ¿Es posible que llegue a mejorar la curvatura de mi cuello? Es decir, aterrizamos en un caso concreto de una persona concreta. ¿Qué le dirías? Que potencialmente es posible, sin duda alguna, pero que si nos atenemos a todo lo que he contado en esta charla, para que eso cambie, todo lo demás tiene que cambiar, ¿sí? Si nada cambia, nada cambia, ¿sí? Mucha gente quiere que solo cambie aquello que quiere que cambie, sin tener que cambiar nada más, ¿sí? Y eso es imposible. Eso es imposible. Para que cambie una cosa tiene que cambiar todo, consciente o inconscientemente, activa sí o de rebote, ¿sí? Pero si no cambia todo lo demás, no va a cambiar nada. Todo cambia junto. Y si algo no quiere, si hay una parte que no quiere hacer su movimiento correspondiente, puedes hacer todos los ejercicios del mundo, todos los estiramientos del mundo, todas las manipulaciones del mundo, todos los masajes del mundo y todos los tratamientos del mundo, que esa rectificación se va a quedar en su sitio. Porque si tú no cambias, si nada cambia, nada cambia. A partir de ahí, potencialmente tenemos unas capacidades de cambio brutales. Te diría una rectificación cervical, y las cosas no son ni muchísimo menos tan simples, pero hay veces que tienen que ver, con un cierre de la garganta, con una contención aquí, ¿sí? El doble mentón es lo de los militares, ¿no? Lo de los militares que cierran aquí para que no salga, ¿sí? Es un control, ¿sí? Porque cada uno, el control emocional, la prohibición, la negación, se la puede hacer a un nivel, ¿sí? La represión de nuestro verdadero ser puede estar dándose a un nivel. Eso en bioenergética, vuelvo a la idea de la bioenergética, se entiende, ¿no? Como cada individuo tiene sus anillos, ¿no? Lo que se denomina en bioenergética la coraza caracteriológica, sí, que es como una armadura que uno se ha construido como herramienta para gestionarse ante las dificultades, ¿sí? Una herramienta más o menos errónea, ¿verdad? Y sobre todo que le ha servido para sobrevivir, ¿no? Pues bueno, dentro de esa armadura, la rectificación, ¿sí? Ese tipo, porque luego hay otras rectificaciones, puede tener que ver con ese cierre, de cualquier forma. Para que eso cambie, insisto, todo tiene que cambiar. ¿Sí? Y muchas veces, además, también queremos cambiar todo menos lo que tiene que cambiar. Es muy curioso. Claro. Nos pasa a todos. Mira, otra pregunta que tenemos Claro. también, nos dice Jorge desde Paraguay. Dice, ¿estos ejercicios o esta toma de conciencia pueden ayudar a superar secuelas de trastornos más de tipo psicológico-emocional como depresión, ansiedad social, fobias, etcétera? Por supuesto. Insisto, y ahora
Vamos al lado opuesto, ¿sí? Te voy a responder exactamente lo mismo que le he respondido a Angélica, ¿sí? Si tú sigues metido en una postura de miedo, ¿sí? Va a ser muy difícil que superes tu ansiedad social, ¿sí? Si tú abres tu cuerpo, ¿sí? Y te quedas a vivir ahí, ¿sí? Y tomas conciencia de las herramientas que eso supone, ¿sí? Y superas el miedo a tenerlas en la mano, ¿sí? Porque prefieres tenerlas fuera porque, esas herramientas, ¿sí? Cuando las usé me castigaron, me castraron, ¿sí? Si sales de ese lugar postural, que no deja de ser una actitud emocional, que no deja de ser tu carácter, claro, es que no vas a poder solucionar una depresión si no cambias tu postura. Hay un chiste era de Mafalda, creo, que iba así y dices que estoy practicando a estar deprimida, porque es que si te pones recto, es que ya no te sale bien lo de estar deprimida. Hay que estar bien torcida para abajo para estar deprimida, ¿sí? Para salir de una depresión, no te digo que trabajas la postura y ¡voilá! Sales de la depresión. No, sin duda no es así, no es tan sencillo, ¿sí? Pero trabajar el cuerpo, abrir el cuerpo, estimular el cuerpo, vivificar el cuerpo, mover el cuerpo hacia adelante, hacia la vida, hacia arriba y hacia adelante, es una herramienta muy útil para salir de la depresión, sin duda alguna. Y si sales de la depresión por otros medios, tu cuerpo se habrá ido hacia arriba y hacia adelante. Aunque no lo sepas, aunque no hayas ¿sí? Aunque no hayas sido consciente, habrá sucedido. Si tomas conciencia y estimulas esos dos movimientos, ¿sí? El camino va a estar mucho más abierto, ¿sí? Te digo lo mismo que Angélica, pero al revés. Si nada cambia, nada cambia. Si no cambia lo postural, va a ser imposible que cambie lo emocional. Tenemos más preguntas, Íñigo, pero ya llevamos bastante tiempo. Únicamente, aunque es muy manido, te quería hacer una pregunta para todos los que nos estén viendo y que tienen molestias, que tienen dolor, que tienen limitaciones. Frecuentemente se dice, y cuando uno está mal, suena a chiste, pero frecuentemente se dice que detrás de un dolor, de una limitación, de una enfermedad, que viene un regalo, ¿no? Y ese regalo a lo mejor puede ser el conocimiento de uno mismo. ¿Tú crees que eso tiene algo de cierto? Yo creo que es absolutamente cierto. Creo que debiéramos de salir de la idea de la enfermedad como una condena, la enfermedad como algo necesariamente negativo y nada más que negativo, la enfermedad como algo que hay que extirpar, eliminar, ¿sí? Como sea, al precio que sea, que hay que tapar con drogas, con medicinas de todo tipo, ¿sí? Hay que quitarla, sea como sea, ¿sí? Y empezar a concebir la enfermedad, ¿sí? Como una oportunidad, como una jodida oportunidad, como una dolorosa oportunidad, ¿sí? Como una sufriente oportunidad, pero como una oportunidad, como un lugar donde encontrar información. En la conciencia del cuerpo y del dolor en esa enfermedad, nuevamente tenemos un montón de información. Ese cuerpo que sufre siempre es un ser que sufre, porque somos uno. Porque somos uno. Y como somos uno, cuando el cuerpo sufre es que el ser está sufriendo. Sigue siendo un espejo, ¿sí? Con lo cual, la enfermedad es una vía de acceso para conocer el sufrimiento del alma, ¿sí? De hecho, ¿cuántas veces sucede que cuando sencillamente uno gira la cabeza y empieza a mirar al ser que sufre, ¿sí? El síntoma desaparece? ¿Sí? ¿Cuántas veces sucede? ¿Cuántas veces sucede? Si mi hijo que se siente mal porque la chica de su clase que le gusta no le hace ni caso y le ha dado un beso a otro y no sé qué, y lleva ahí meses ahí enganchado y yo no sé nada, y él tiene dificultades para comunicarlo, y además, por lo que sea, por la educación que le he dado, se le atiende mucho a sus dolores y a sus patologías y a sus cosas, y me lleva un mes y medio, que es que me duele, que es que tal, no sé qué, con dolores, con cosas, con...
sí, porque necesita ser escuchado, ¿verdad? Y entonces lo que lleva hacia afuera es eso. Si yo le atiendo a lo emocional, si yo le ayudo, ¿qué tienes, cariño? ¿Qué te pasa? Y me cuenta aquello y lloro y le reconforto y le ayudo sí, y le ayudo a avanzar, muy seguramente los dolores, ¿sí? Eso en un niño, ¿sí? Pero es que tenemos un niño dentro que sigue haciendo eso mismo, ¿sí? Así que, Alfredo, completamente de acuerdo de esa visión y de esa mirada de la enfermedad, como algo, insisto, que claro, claro, es doloroso, sí, 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 es doloroso. Y no nos han enseñado a mirar al dolor a la cara, ¿no? Efectivamente. Pues Íñigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu entrega, por tu pasión, que se ve que te apasiona lo que transmites. Y me Sí, sí. gustaría, antes de dar por finalizado el directo, para todos estos buscadores que nos están viendo ahora y para todos los que lo van a seguir viendo Ujú. en los distintos canales, ¿qué les dirías? ¿Qué último mensaje, o qué primero, ¿no? Porque puede ser el primero de un nuevo camino? ¿Qué mensaje les transmitirías? Que sigan buscando, que si, como con los yogures antes, ¿no? Si levantas una tapa y no hay premio y no hay, sí, que sigan buscando. Obviamente que cambien de yogur, que no abran siempre el mismo, porque claro, si no hay premio porque levantes la tapa 400 veces no lo va a haber, ¿sí? Pero que sigan buscando, ¿sí? Y también diría que si no encuentran, si por muchas tapas que sí, que igual es que tienen que limpiarse sí, los ojos, porque igual, sí, igual el problema no está en los lugares donde buscan, sino en la manera de buscar, ¿sí? Esa doble capacidad, por un lado de buscar y por otro lado de ser honesto con uno mismo. Bueno, pues estas palabras vienen de un buscador incansable y por eso tienen un valor adicional porque proceden de la experiencia. Íñigo, muchísimas gracias por este tiempo y para todos los que nos habéis acompañado y para todos los que veréis en un futuro el vídeo, ojalá os sirva para conseguir aquello que necesitáis y para tener una vida mejor a todos los niveles. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros mucho. Muchas gracias.